La Ruta por la Historia de Cartagena, programa diseñado por la Sociedad de Mejoras Públicas en alianza con el Museo Histórico de Cartagena, llega a su tercera versión abordando el capítulo Fortificaciones de Cartagena, descubriendo detalles de estas obras fundamentales de la ingeniería militar, las condiciones que rodearon a la ciudad y la obra material de su gente. Estudiamos el conocimiento científico traído por los ingenieros militares y el desarrollo tradicional de los artesanos, que en conjunto nos explican cómo se formó la ciudad y cómo esa huella del pasado forma parte esencial de nuestro patrimonio. Este año, el programa contó con la participación de estudiantes y docentes de 8 colegios públicos y privados del distrito de Cartagena. Dentro del programa y como parte de este, se realizaron talleres dirigidos a los docentes y un recorrido en el que participaron profesores y estudiantes, en el cual pudieron conocer de cerca aspectos del tema de esta versión. El programa finaliza con un concurso en el que participan estudiantes seleccionados de cada uno de los colegios participantes, en el cual darán a conocer los conocimientos aprendidos durante todo el proceso del programa. A lo largo de la historia de las civilizaciones, la guerra ha sido una actividad incesante. Se practica por motivos económicos, resultado de disputas por control, buscando la dominación de los territorios que los contienen o colindan. En Cartagena, su condición esencial de puerto, lo que ha definido su pasado, su presente y su porvenir durante la dominación española, implicó la construcción de un plan de fortificaciones que la convirtieron en una de las plazas fuertes mejor dotadas de América Latina. A la llegada del dominio español, nuestro territorio estaba habitado por nuestros antepasados indígenas caribes organizados en aldeas. Una de ellas era Calamarí, en el mismo sitio que luego fue ocupado por los conquistadores. Hacia el año de 1500 es descubierta esta bahía y después de por lo menos 3 o 4 intentos, 30 años después, por fin la expedición de Pedro Heredia logra hacer la toma, conquista, fundación de la ciudad y dominio de toda la provincia. Cumplida esa primera fase, venía entonces el ordenamiento de la ciudad propiamente dicha, que se forma en este sitio especial porque es el más adecuado y estratégico de todo cuanto hay a lo largo y ancho de esta extensa provincia. Se forma en lo que hoy se conoce como el centro y San Diego, en el núcleo urbano original de la ciudad, en torno a sus primeras plazas, pero luego, en el proceso de expansión, hacia finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, la ciudad se expande hacia San Diego y hacia Getsemaní. Parte de ese proceso es lo que conecta a la ciudad con su otra condición de ser plaza fuerte. Debido a esa posición inmejorable y a la conexión con el comercio internacional universal casi en ese momento, Cartagena es objeto de agresión, de ocupación, de intentos de apropiársela por las otras potencias europeas que le disputan a España el predominio en el Caribe. Por eso vienen desde muy tempranos años los primeros piratas, corsarios y bucaneros. Uno de ellos, muy importante, en 1586, el famoso Sir Francis Drake inglés, que llega, la toma, cobra una gran recompensa por su devolución, y a partir de ese momento la corona española emprende ese primer plan de fortificación de todo el Caribe. En el caso de Cartagena, este plan, concebido por los ingenieros militares con Antonelli a la cabeza, desde finales del siglo XVI, son el plan maestro sobre el cual se va a construir la gran fortaleza de Cartagena. La obra comienza en 1614 y el cierre completo se logra hasta 1633 con la Puerta de la Media Luna. Hecha esta obra, viene entonces San Felipe, que es como la síntesis de la fortificación de Cartagena. Y paralelo con este crecimiento, el resto de los fuertes en la bahía.
En su conjunto, toda esta obra de fortificación sería una de las más importantes construidas en América, que hoy forman parte del patrimonio universal de los cartageneros. Las grandes obras de fortificaciones comienzan a realizarse en Cartagena entre los siglos XVII y XVIII, en los que adquieren su máximo esplendor, luego de que las autoridades de la corona ordenaran su construcción. Para ponernos en contexto, entre estos siglos XVII y XVIII, durante el Imperio Español estaba pasando por un proceso de transición. ¿En qué sentido? Durante el siglo XVII, los militares, ¿cierto?, no eran una profesión como tal, es decir, lo militar no se consideraba profesional. Las academias, por ejemplo, son una aparición posterior. En este sentido, los ingenieros militares del siglo XVII, los que trabajaron en las ciudades del Caribe como Cartagena de Indias, en su mayoría fueron italianos. Fueron italianos no necesariamente militares, sino personas que estaban entrenadas en este tipo de artes, es decir, la construcción, la arquitectura, la ingeniería. Eran una mezcla entre lo que podemos considerar hoy en día un ingeniero y un arquitecto moderno. También gran parte de ciencia. Tenemos que considerar también que es la influencia renacentista, es decir, esa visión que tenemos del hombre del Renacimiento, una persona que está entrenada en matemáticas, en geometría, en todo este tipo de ciencias. Ellos eran contratados por diferentes gobiernos, principados, reinos, para elaborar, para construir, más bien diseñar este tipo de fortificaciones. El sistema de fortificaciones demandó, además de una serie de canteras, en su mayoría situadas en la bahía interior de Cartagena, en la isla de Tierra Bomba, parte de Tierra Firme. Hacia la parte norte también estaban las canteras de Morrojillo y la cantera de Tesca. Además de las canteras que acabo de mencionar, había una serie de hornos que se utilizaban para la elaboración de cal, el cemento de la época. En este momento se han logrado inventariar 29 ruinas de horno en la bahía interior de Cartagena. Muchas de las canteras al mismo tiempo contaban con sus hornos y también se requería para el trabajo de las fortificaciones madera, que era traída del área del Sinú, del área del Chocó, del área del partido de Mahates, concretamente de la montaña de María, que a diferencia de hoy en día que son puras sabanas, de pastizales para ganadería, en la época colonial eran bosques y se traían también de parte de lo que hoy en día son los municipios de Soplaviento y de San Estanislao de Coca. El trabajo en las canteras, lo que era sacar rocas, especialmente de piedra coralina, que tiene una condición muy especial para las fortificaciones, dada su condición porosa. Cuando le pegaba una bala de cañón le permitía refractar un poco el impacto y garantizaba que el efecto del cañonazo no lastimara mucho las fortificaciones. Dentro de los que trabajaron en Cartagena de Indias, pues obviamente hay que mencionar la familia de los Antonelli, ¿cierto? Juan Bautista Antonelli principalmente, y gran referente de su obra son los baluartes más antiguos de la ciudad. Ellos presentan ciertas características que se consideran parte de la escuela italiana. En ese sentido, los parapetos son un poco más bajos, como lo que vemos aquí hoy en día. Es decir, no presentan gran protección para el ser humano, pero sí para la pieza de artillería. Cuando se da el cambio de corona de España hacia Francia, en este sentido, cuando los Borbones adquieren el trono español, empiezan a realizar una serie de reformas de lo militar, de reformas de lo administrativo. En lo que compete a lo militar, se profesionaliza todos los cuerpos del ejército. ¿En qué sentido? El cuerpo de ingenieros, como tal, empieza a ser entrenado en academias militares. Inicialmente en Sevilla, en Cádiz, posteriormente aparecen academias en América. En el caso de Cartagena de Indias está la Academia de Juan de Herrera, a principios del siglo XVIII. ¿Qué pasa ahí? Eso representa un cambio grandísimo. Desde el punto de vista en que ya ahora ellos van a ser entrenados, van a tener una profesión, va a haber diferentes rangos, es decir, ellos eran unos militares de carrera ahora, había desde suboficiales, todos dedicados a el arte de la ingeniería. Habían delineantes, habían diseñadores, habían tropas raza también, lo que se llama zapadores. Entonces ese es el principal cambio que nosotros vemos desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, la profesionalización de lo militar, incluida la ingeniería militar. Los artesanos, negros y mulatos, tuvieron un elevado conocimiento de su oficio y un nivel de ilustración tan bien formado que a finales del siglo XVIII
fueron grandes protagonistas en la evolución de nuestra sociedad y su participación fue determinante en el movimiento de la independencia. En las canteras laboraban esclavos del rey. Siempre en todas las ciudades fortificadas del Caribe se requirió la provisión de una mano de obra esclava que era la encargada de realizar los trabajos más duros, distribuidos entre cofis o mandadores, así se le llamaba. Muchos de estos esclavos eran bozales, canteros, barreteros y talladores de piedra, que eran los que se encargaban de darle forma rectangular o cuadriculada a las rocas que se colocaban en parte y parte de las paredes exteriores del sistema de fortificaciones. Estos eran un grupo humano que se trasladaba de acuerdo a los trabajos que se iban organizando. Habían obras de fortificaciones de grandes envergaduras, como podrían ser las construcciones de los baluartes, como podría ser la construcción de la escollera del Mar del Norte. Toda la parte de la avenida Santander que está frente a las fortificaciones se logró gracias a la construcción de una escollera, o como pudo ser también la construcción de la escollera de Boca Grande, un muro submarino de 3.6 kilómetros de largo para evitar que las embarcaciones enemigas de España entraran a la bahía interior por esta boca. Y también se requería la presencia de muchos carpinteros, herreros, porque buena parte de las fortificaciones demandaron muchos materiales, muchos suministros de insumos construidos con hierro, construidos con acero. Entonces los herreros también se encargaban de esto. Buena parte del trabajo en el sistema fortificado estuvo vinculado a los oficios dedicados a la construcción. En la fase inicial de la construcción del sistema de fortificaciones se trajeron maestros de obra, también llamados maestros alarife o aparejadores, que se encargaron en la fase inicial de dirigir buena parte de este proceso de construcción del sistema de fortificaciones. En este periodo, cuando vemos las figuras de Juan de Herrera, como ya lo mencioné, Antonio de Arévalo, que vienen entrenados con una gran influencia francesa. La ingeniería militar como tal es una disciplina que va cambiando y va adquiriendo experiencia en batalla. Inicialmente, durante el siglo XVII, el Imperio Español adquirió gran experiencia de combate entre asedio y defensa en los Países Bajos. Es lo que se conoce como la influencia holandesa, y este tipo de influencia fue implementada en las fortificaciones en todo el Imperio Español, incluido el Caribe. Posteriormente, con la influencia francesa, vamos a ver que hay una mayor intención por la protección del ser humano. Vemos que hay una progresión en qué tanto invierte el imperio, en este caso, en la preparación de esos profesionales. Entonces, en ese sentido, ahora mismo el militar va a ser, quizá de pronto no de la manera más amable posible, podemos decirlo, pero va a ser como una inversión un poco más costosa y hay que protegerla. ¿Eso cómo se manifiesta en las fortificaciones? Aparecen tendales, aparecen obras de protección para la intemperie, es decir, buscando el cuidado de lo físico, de lo militar. Aparecen los hospitales militares y desde el punto de vista de las fortificaciones podemos nombrar algo que a mí me llama la atención personalmente, es que los parapetos se hacen más gruesos y más altos y buscan también la protección del operario, no solamente la protección de la maquinaria en este sentido, del cañón, que es una pieza así costosa, sino también la protección de esa inversión que se hace en el entrenamiento de ese profesional, de ese soldado profesional. Eso es una característica que diferencia las fortificaciones del siglo XVII de las del siglo XVIII. Si bien el servicio profesional de los ingenieros militares y las grandes obras producidas por la ingeniería fueron construidas para la defensa de un imperio del que después nos declaramos independientes, esas formidables obras y ese elevado conocimiento científico estuvo a la altura de las mejores de su momento en el mundo, y hoy forman parte del inventario material e inmaterial de nuestra ciudad y son como espejos en los que podemos ver los orígenes de nuestra sociedad y de la cultura de nuestra gente, convertidas hoy en piezas de alto contenido pedagógico con posibilidades de disfrute y de aprovechamiento turístico. Es una comprensión mayor de que más allá de la piedra hubo unos seres humanos, hubo unas ideas, hubo un conocimiento y hubo un saber popular en torno a lo que conocemos hoy como murallas de Cartagena, que como les decía hace un momento, son conocidas universalmente como las fortificaciones de Cartagena de Indias. En esta maqueta pueden observar, por ejemplo, cómo se disponían los diferentes oficios, ¿verdad? Y cómo estaba organizada también la sociedad durante la colonia y cómo se construyeron todas estas fortificaciones y todo este conjunto militar
que defendía la ciudad. Allí están representados todos esos oficios que desempeñaron los diversos artesanos negros y mulatos de la ciudad en la construcción de esta ciudad. Y también pueden observar, por ejemplo, cómo se disponía también la estructura militar para la defensa de la ciudad. El objetivo, nuevamente, en ese sentido de este tipo de apuestas, es que podamos llevar y construir de manera colectiva conocimiento y generar procesos de apropiación por la ciudad y por ese patrimonio histórico y cultural tan importante que tiene nuestra ciudad. La Ruta por la Historia de Cartagena volverá en 2022 con un nuevo énfasis y una temática específica de abordaje con el fin de ofrecer un proceso dinámico, completo y de interés para la ciudadanía, y continuaremos firmes en nuestro ejercicio de empoderamiento en las nuevas generaciones alrededor del respeto, protección y resguardo del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.